En las profundidades ocultas de Leo arde un fuego que no todos se atreven a contemplar. No es únicamente la llama de la nobleza y del brillo solar, sino una combustión secreta, un resplandor oscuro que se despliega en momentos de soledad o de crisis. Esta faceta no debe entenderse como algo destructivo, sino como la otra mitad del astro rey, la sombra que sostiene la luz, el rugido que se contiene antes de convertirse en canto triunfal. La psicología oscura de Leo, vista desde la claridad de los cielos, es un arsenal de fuerzas que, cuando se saben reconocer, se transforman en poder, magnetismo y dominio de sí mismo. Allí donde otros se pierden en sus inseguridades, Leo convierte el miedo en teatro, la duda en escenario y el dolor en un espejo ardiente que le devuelve una versión más fuerte de sí mismo. La sombra en su interior no busca aplastar, sino recordar que la grandeza no es un regalo estático, sino una conquista diaria. Su oscuridad es la fragua donde se endurece su carácter, donde se templan su orgullo y su voluntad. Esa capacidad de mirar de frente a sus propios demonios y no doblegarse convierte a Leo en un ser que puede gobernar tanto en la luz del día como en las penumbras de la noche. En su lado más oculto, Leo despliega un dominio casi hipnótico sobre el alma de los demás. Su magnetismo no surge únicamente de la alegría y la confianza, sino también de esa intensidad que emana de su sombra. Su mirada se vuelve más profunda, capaz de descifrar lo no dicho, de descubrir lo que los demás esconden detrás de sus máscaras. Esa sensibilidad hacia la parte más vulnerable o más oscura de los otros le otorga un poder de atracción que, lejos de ser dañino, puede ser transformador. Se convierte en un espejo en el que los demás se ven desnudos, pero también inspirados a enfrentar lo que temen. El orgullo, tantas veces malinterpretado, es en su lado sombrío una coraza indestructible. No es soberbia vacía, sino un recordatorio interno de que no puede permitirse derrumbarse con facilidad. Esa exigencia hacia sí mismo lo impulsa a no conformarse, a buscar siempre un nivel más alto de excelencia. La psicología oscura de Leo le enseña que el dolor por no ser reconocido no es debilidad, sino una fuerza que le empuja a rugir con más fuerza, a hacerse visible incluso cuando el mundo parece empeñado en apagar su brillo. La ambición, otra de sus facetas más intensas, adquiere en su sombra un matiz feroz. No se trata de acumular por codicia, sino de demostrar que es capaz de conquistar territorios interiores y exteriores. Ese deseo insaciable de ascender es lo que le convierte en un guerrero solar que no se conforma con lo pequeño. Y aunque pueda parecer avasallador, en realidad es la fuerza que inspira a otros a elevarse con él, a no aceptar cadenas, a no resignarse al anonimato. Su relación con la oscuridad también despierta una creatividad poderosa. En la soledad y en los silencios donde sus dudas laten, Leo encuentra las imágenes más intensas, las palabras más magnéticas, las ideas más revolucionarias. No necesita ocultar sus sombras, porque sabe que de ellas brota la chispa que puede encender a multitudes. Es capaz de transformar lo doloroso en arte, lo reprimido en fuerza vital, lo temido en belleza implacable. Esa alquimia es uno de los secretos de su psicología oscura, convertir la herida en emblema, el fracaso en epopeya, la caída en un rugido que sacude los cimientos. Incluso sus celos, tan temidos en su versión más superficial, se transforman en un motor que le recuerda el valor de lo que ama. No se conforma con la indiferencia ni con el abandono, porque sabe que aquello que despierta pasión merece ser protegido con la intensidad de un guardián solar. Lo que en otros se traduciría en posesión, en Leo puede convertirse en un compromiso férreo, en la determinación de no dejar que lo que considera sagrado se pierda entre sombras ajenas. La psicología oscura de Leo también le otorga resistencia frente a la traición y la ingratitud. Si bien su corazón puede sangrar en silencio, esa misma herida lo impulsa a reconstruirse con más fortaleza. Aprende a erguirse aun cuando le arrancan los laureles, y en esa resiliencia se manifiesta el verdadero poder de su sombra. Porque no hay fuerza más impresionante que la de quien ha sido herido en lo más profundo y, sin embargo, se levanta con una corona más brillante que la anterior. En este juego entre luz y sombra, Leo se convierte en un astro completo. No rehúye la intensidad de su propio orgullo, no esconde la fiereza de su ambición, no niega la vulnerabilidad que late bajo su rugido. Su grandeza no reside solo en el fulgor que todos admiran, sino en la valentía de cargar con su oscuridad como si fuera un estandarte. Y es precisamente esa capacidad de integrar lo temido lo que le convierte en un líder natural, en alguien que no guía únicamente desde la gloria, sino desde la experiencia de haber enfrentado sus propias tormentas interiores. El rugido oscuro de Leo no destruye, construye. No oprime, libera. No apaga, enciende.
En su sombra se esconde la llave de un poder que no todos alcanzan a comprender, el dominio sobre sí mismo, la certeza de que incluso en la penumbra el fuego arde, y la convicción de que ningún eclipse es capaz de borrar definitivamente la luz de un sol destinado a brillar. Si te está gustando este vídeo, recuerda que puedes apoyarnos, suscribiéndote y dándole a la campana, dándole a me gusta y muy importante dale a hype, esto nos ayudará a crecer, muchas gracias. Deja un comentario si te está gustando el vídeo y dime si quieres que haga un vídeo sobre un tema concreto. La sombra de Leo es también un territorio donde se esconde la memoria ancestral de los reyes y los guerreros solares que lo precedieron. En ese espacio interno, donde la oscuridad no apaga la luz sino que la intensifica, Leo se conecta con una fuerza que no le pertenece solo a él, sino a una cadena cósmica de energía solar que atraviesa los siglos. Esa herencia invisible lo empuja a mantenerse erguido incluso en la soledad, pues sabe que su destino no es únicamente individual, sino colectivo. La sombra le recuerda que cada rugido tiene un eco que resuena más allá de lo inmediato, que su vida es parte de un linaje que nunca deja de arder. En su psicología oculta se encuentra un profundo sentido de estrategia que no siempre se muestra en la superficie. Mientras la luz de Leo actúa con frontalidad y despliegue, en su interior más oscuro se gesta la capacidad de calcular, de observar en silencio, de esperar el momento exacto en que el golpe o el movimiento tendrán el mayor impacto. Esa faceta, muchas veces inadvertida, es la que convierte a Leo en un maestro de la oportunidad, capaz de transformar una derrota en victoria gracias a la paciencia de su sombra. En esa oscuridad se entrena la disciplina de no precipitarse, de saber que incluso el sol necesita descansar tras el ocaso para volver a levantarse con más fuerza. La intensidad emocional que guarda en su lado más profundo es otra de sus armas secretas. Aunque en la superficie se muestre como un signo de fuego que brilla con alegría y seguridad, en su interior guarda un océano de sentimientos que rara vez comparte por completo. Esa profundidad le otorga una reserva de empatía y comprensión que puede usar como un puente hacia los demás, transformando el dolor en cercanía, la vulnerabilidad en fortaleza compartida. La oscuridad emocional de Leo no es debilidad, es un combustible silencioso que lo prepara para sostener a quienes se acercan a su luz. El poder de su sombra también se manifiesta en la capacidad de reinventarse tras cada caída. No se trata de un simple retorno, sino de una resurrección. Leo no vuelve a ser el mismo después de atravesar la oscuridad, se eleva más fuerte, más consciente y más magnético. En su psicología oculta late la certeza de que la grandeza se forja en el fuego de las pruebas, que cada traición, cada silencio y cada ausencia no son finales, sino portales hacia una versión más majestuosa de sí mismo. Allí reside una de sus virtudes más épicas, la inmortalidad simbólica que lo hace eterno, capaz de resurgir tantas veces como sea necesario. La oscuridad en Leo no elimina su necesidad de reconocimiento, sino que la transforma en un impulso de superación. Cuando la admiración externa no llega, su sombra le enseña a mirar hacia adentro y a recordar que su valor no depende de los aplausos, sino de la certeza de su propia esencia. Esa revelación lo convierte en un ser capaz de sostener su corona incluso en el silencio, en alguien que sabe que el verdadero trono no está afuera, sino en el dominio de su propia alma. De esa comprensión nace una confianza que no se derrumba, una seguridad que no necesita de testigos para existir. En lo más oscuro de su ser, Leo también guarda un instinto protector que se manifiesta como un escudo impenetrable. Su sombra lo conecta con la fuerza del león nocturno, aquel que vigila cuando todo duerme, el que no solo ruge para ser oído, sino para ahuyentar lo que amenaza lo sagrado. Ese instinto de guardián lo convierte en un aliado indestructible, alguien que no permitirá que quienes ama se pierdan en la penumbra. Y al mismo tiempo, esa protección lo vuelve dueño de sí mismo, porque aprende a cuidar sus propios límites y a no permitir que su energía vital sea devorada por quienes no saben apreciarla. Su psicología oscura también le confiere una relación especial con el poder. No se trata de dominar por capricho, sino de entender que la verdadera autoridad se sostiene en la capacidad de resistir la soledad y la incomprensión. Leo sabe en su sombra que liderar no siempre significa ser aplaudido, sino ser capaz de mantener la dirección aun cuando el camino sea árido y el brillo parezca extinguirse. Esa convicción lo hace un líder distinto, forjado en la noche, capaz de guiar con la misma firmeza tanto bajo el sol radiante como en medio de la tormenta. Incluso su vanidad, tantas veces criticada, adquiere un significado sagrado en su lado oscuro. No es simple egoísmo, sino un recordatorio de su misión solar, ser espejo de la grandeza que todos poseen. Su cuidado por la imagen no responde solo a la admiración externa, sino al deseo de mostrar que la dignidad y la nobleza deben manifestarse en cada gesto, en cada palabra, en cada presencia.
En lo profundo de su sombra, Leo sabe que no es solo su rostro el que muestra, sino el reflejo de una fuerza universal que atraviesa a todo ser humano y que él tiene el deber de encarnar. La psicología oscura de Leo es un santuario donde se funden el dolor y la gloria, la vulnerabilidad y el poder, la herida y la cicatriz convertida en corona. En ese espacio secreto, Leo se entrena para soportar lo que otros no podrían, para transformar lo que otros rechazarían, para ascender desde lugares donde muchos se hundirían. Su sombra no es un lastre, es un templo interior que lo recuerda todo, la fragilidad de la carne, la eternidad del espíritu y el destino solar de brillar incluso en la más cerrada oscuridad. El rugido que nace de esas profundidades no necesita testigos, porque es el sonido de un alma que se ha encontrado a sí misma en medio de la noche. Y cuando esa fuerza vuelve a salir a la superficie, no hay obstáculo capaz de detenerlo, no hay duda capaz de apagarlo, no hay sombra capaz de eclipsarlo. En esa unión entre lo luminoso y lo oscuro reside el verdadero poder épico de Leo, ser un sol que nunca muere, incluso cuando se oculta, porque su esencia es el fuego eterno que arde más allá de toda penumbra. En lo más recóndito del espíritu leonino, la oscuridad se convierte en un terreno fértil donde se forjan cualidades que no siempre se perciben en la superficie. Allí donde los demás podrían ver debilidad, Leo encuentra la semilla de un poder silencioso que le permite comprender que no todo brillo nace de la claridad inmediata. La sombra le otorga una visión más profunda de los ritmos del destino, enseñándole a descifrar los ciclos de ascenso y caída, a reconocer que cada ocaso anuncia un nuevo amanecer. Este aprendizaje interior lo dota de una paciencia cósmica que pocos saben reconocer, pero que constituye una de sus mayores fortalezas. En el territorio oscuro de su psique, Leo desarrolla una sensibilidad hacia lo oculto y lo invisible, que contrasta con su naturaleza extrovertida. Esa capacidad le permite percibir las intenciones de los demás más allá de las palabras y los gestos, dándole un instinto casi profético. Allí donde otros se dejan engañar por las apariencias, Leo puede intuir lo que late debajo de los disfraces. Esa percepción no lo vuelve desconfiado sin razón, sino consciente de que su misión es proteger lo que ama de influencias que buscan apagar su fuego. Así, la sombra se convierte en un radar que le advierte de traiciones, de falsedades, de energías que podrían desviarlo de su camino. En su dimensión más secreta, el orgullo leonino adquiere una función sagrada, es la chispa que impide que se olvide de sí mismo. Mientras muchos se disuelven en la opinión ajena, Leo utiliza su orgullo oscuro como un recordatorio de que no puede renunciar a su esencia. Incluso en los momentos en que la vida lo pone de rodillas, esa voz interna le dice que no fue creado para permanecer en la oscuridad, que su destino es volver a levantarse con una fuerza aún más deslumbrante. El orgullo, entonces, se transforma en un escudo invisible contra la humillación y la derrota definitiva. En la soledad que a veces lo acompaña, Leo se enfrenta a su miedo más profundo, no ser necesario, no ser visto, no ser recordado. Pero en vez de doblegarse ante esa sombra, aprende a convivir con ella hasta convertirla en motivación. Cada vez que siente que la indiferencia amenaza con devorarlo, su espíritu oscuro le recuerda que no debe depender de la mirada externa, que su fuego es autónomo y que incluso si nadie lo observa, él seguirá siendo un sol en movimiento. De esa comprensión nace un poder interior que lo vuelve inquebrantable, porque aprende a sostener su grandeza incluso en el silencio absoluto. La psicología oculta de Leo también le enseña a manejar la dualidad entre la generosidad luminosa y el deseo de control que surge en la penumbra. Esa tensión, lejos de destruirlo, le da la capacidad de convertirse en un líder consciente, capaz de usar su influencia no para aplastar, sino para guiar con firmeza. La sombra le recuerda que el poder sin límites puede corromper, pero también le da la determinación de utilizar su magnetismo para inspirar cambios, para despertar la fuerza dormida en quienes lo rodean. En esa danza entre luz y oscuridad, Leo encuentra el equilibrio de un rey que sabe ser fuerte sin dejar de ser humano. En su lado más oscuro también reside un vínculo especial con el dolor. Mientras muchos buscan evitarlo, Leo lo convierte en maestro. El sufrimiento lo lleva a conocerse más profundamente, a descubrir aspectos de sí mismo que en la comodidad no aflorarían. Cada herida se convierte en una marca que no oculta, sino que transforma en símbolo de supervivencia. La oscuridad emocional que guarda lo prepara para momentos de crisis, porque sabe que ya ha caminado entre sombras y ha salido fortalecido. Así, se convierte en un guerrero solar que no teme a las tormentas, porque en su interior ya ha atravesado tempestades peores. Esa relación con el dolor lo conecta también con una capacidad creativa única. Desde su lado oculto, Leo extrae imágenes, símbolos y expresiones que no nacen de la simple alegría, sino de la profundidad de lo vivido.
La oscuridad le otorga una inspiración intensa que convierte sus experiencias más difíciles en relatos, gestos o creaciones que elevan a los demás. Su arte, su voz, su presencia se enriquecen con matices que no podrían existir sin ese contacto con lo sombrío. En este sentido, la psicología oscura de Leo no limita su brillo, sino que le da una riqueza que lo hace mucho más complejo y fascinante. La sombra le confiere además una resiliencia frente a la soledad del liderazgo. Sabe que no siempre podrá compartir su carga, que hay decisiones que solo él puede tomar, y que a veces será incomprendido por quienes no ven la magnitud de su visión. Esa soledad, lejos de quebrarlo, lo endurece y lo eleva, porque aprende a no temer a los silencios ni a los caminos sin compañía. La oscuridad se convierte en una maestra que lo prepara para soportar el peso de la corona sin perder su humanidad. La psicología oscura de Leo no es un lugar de condena, sino un terreno de consagración. Allí descubre que no necesita negar sus defectos ni esconder sus vulnerabilidades, porque cada sombra se integra a su luz para hacerla más auténtica. La grandeza leonina no radica en brillar todo el tiempo, sino en aceptar que incluso el sol necesita ocultarse para renacer con más fuerza. En esa aceptación de sus propias penumbras, Leo alcanza la verdadera majestad, la de un ser que no teme a la oscuridad porque sabe que de ella nace el resplandor más duradero. Así, en lo más hondo de su ser, Leo se reconoce como un astro completo, dueño de la luz y de la sombra, capaz de transformar lo temido en fuerza, lo oculto en sabiduría y lo doloroso en impulso. Su destino es recordar al mundo que no existe gloria sin oscuridad, que no hay rugido sin silencio previo, y que el verdadero poder no es negar la sombra, sino caminar con ella hasta convertirla en un aliado eterno. En el fondo de la naturaleza de Leo existe un aspecto oscuro que no se revela fácilmente, un espacio donde el fuego no arde hacia afuera, sino que se concentra hacia adentro como un núcleo incandescente. Allí se gestan fuerzas que no todos logran comprender, porque no se muestran en la superficie radiante, sino en la intimidad de su propio universo interior. Ese fuego oculto no es una debilidad, sino la reserva sagrada de donde Leo obtiene su capacidad de resistir, reinventarse y mantener su dignidad incluso en las pruebas más arduas. La psicología oculta de Leo guarda un poder relacionado con el silencio y la espera. Aunque el signo se asocia con la expresión, el aplauso y la visibilidad, en su sombra se encuentra la capacidad de aprender a callar, a observar, a sostener su energía sin malgastarla. Esta dimensión más silenciosa lo dota de un dominio sobre sí mismo que pocos imaginan, pues cuando parece que el mundo lo ha acallado, en realidad está acumulando fuerza para su siguiente rugido. Este autocontrol lo convierte en un estratega que sabe cuándo mostrarse y cuándo permanecer en la penumbra, entendiendo que no todo combate se libra bajo el resplandor del sol. La oscuridad leonina también lo conecta con una intensidad espiritual que lo lleva a preguntarse por el sentido trascendente de su existencia. En la superficie puede parecer que busca únicamente reconocimiento terrenal, pero en lo más profundo su sombra le recuerda que su destino es encarnar una fuerza universal que trasciende lo personal. Esa conciencia le otorga un aire épico que lo distingue, porque no lucha solo por sí mismo, sino por la herencia solar que representa. La sombra, lejos de apartarlo de su misión, lo enraiza en ella con mayor firmeza, recordándole que cada batalla, cada victoria y cada derrota forman parte de un diseño más grande. En ese lado oculto también aparece la confrontación con el poder de la vulnerabilidad. Leo teme en ocasiones ser herido, ser ignorado o ser reducido, pero en vez de negarlo, su psicología oscura le enseña a convertir ese temor en fuente de grandeza. Cada herida no lo deja más débil, sino más consciente de su valor. Comprende que mostrarse fuerte no significa estar intacto, sino haber aprendido a levantarse una y otra vez. Su sombra le enseña que la cicatriz no es un defecto, sino la firma de su historia, la marca que certifica que atravesó las tinieblas y regresó portando más luz. La ambición, en su lado oscuro, se transforma en un impulso que lo empuja más allá de los límites impuestos por los demás. En lugar de conformarse con lo que otros considerarían suficiente, Leo siente en su interior un hambre que no se sacia con logros pequeños. Su sombra alimenta esta hambre, recordándole que su esencia no fue creada para lo mediocre. Aunque este impulso pueda parecer implacable, en realidad es el motor que lo conecta con su grandeza, porque lo obliga a expandirse, a evolucionar, a trascender lo que parecía definitivo. Su psicología oscura lo convierte en un eterno conquistador, no de territorios externos, sino de versiones cada vez más amplias de sí mismo. En su relación con los demás, la sombra de Leo se manifiesta como un magnetismo que va más allá de la simpatía luminosa.
Es un poder de atracción que nace de su intensidad emocional y de su capacidad de hacer sentir a los otros vistos en su totalidad, incluso en lo que no se atreven a mostrar. Este magnetismo oscuro lo convierte en alguien capaz de inspirar lealtades inquebrantables, porque quienes lo rodean perciben que no solo ilumina con su luz, sino que también entiende las sombras ajenas sin temerlas. De esta manera, su psicología oculta lo convierte en un líder capaz de guiar no solo desde la grandeza, sino desde la compasión hacia lo humano y lo imperfecto. En el terreno del deseo y de las pasiones, la oscuridad leonina despierta un fuego que lo vuelve irresistible. Esa intensidad no busca únicamente lo superficial, sino una entrega completa, una unión que trascienda lo común. Su psicología oscura lo lleva a buscar experiencias intensas que despierten lo más profundo de su ser, y en ese proceso no solo transforma sus relaciones, sino que también inspira a otros a vivir con la misma pasión. Ese fuego secreto, cuando se canaliza, se convierte en un llamado a la autenticidad, a dejar atrás las máscaras y vivir con la fuerza de lo real. En el ámbito de la superación personal, la sombra de Leo le recuerda que no todo será siempre triunfo ni ovación. Habrá momentos de caída, de incomprensión, de aislamiento. Pero es precisamente en esos momentos donde su oscuridad le enseña la lección más valiosa, que su identidad no depende de las circunstancias, sino de la convicción interna de su valor. Esta conciencia lo convierte en un símbolo de resiliencia, en un astro que nunca se extingue, porque incluso en su eclipse sigue siendo sol. En la profundidad de su psicología oscura también existe un vínculo con el tiempo y la eternidad. Leo comprende que lo que hace, lo que crea y lo que inspira tiene un eco que se prolonga más allá de su vida presente. Su sombra le infunde la necesidad de dejar un legado, de asegurarse de que su fuego no solo ilumine su propio camino, sino que se transmita a quienes vengan después. Esta visión le da un sentido de misión que trasciende el ego y lo conecta con lo épico, porque lo impulsa a actuar no solo como un individuo, sino como un guardián de una llama eterna. Así, la psicología oscura de Leo no es un pozo donde se pierde, sino un altar donde se consagra. En sus sombras se encuentra el acero que refuerza su fuego, la sabiduría que modera su orgullo, la pasión que aviva su ambición y la resiliencia que lo hace inmortal en espíritu. En la unión de sus luces y sus tinieblas, Leo se convierte en un sol completo, capaz de brillar con la misma intensidad en los días más claros como en las noches más profundas. Y es precisamente esa totalidad la que lo eleva por encima de lo ordinario, convirtiéndolo en un emblema viviente de grandeza, fuerza y eternidad. En lo más profundo de la psicología oscura de Leo habita un secreto poder que nace de la confrontación con su propio reflejo. No se trata únicamente de la imagen que proyecta al mundo, sino de la visión interna que se enfrenta a sus miedos más íntimos, el miedo a no ser suficiente, el temor a perder la luz, la angustia de quedar relegado en la penumbra. Pero esas dudas que podrían quebrar a otros se convierten en la fragua donde Leo moldea su espíritu de acero. Cada pensamiento sombrío lo empuja a afirmarse con más fuerza, a rugir contra las voces internas que pretenden silenciarlo, y de ese combate nace una voluntad capaz de desafiar cualquier adversidad. Ese mundo interior también lo conecta con la noción de destino. Mientras otros signos viven con más fluidez, Leo en su oscuridad siente el peso de una misión. Es como si la sombra le recordara constantemente que su vida no puede reducirse a lo ordinario, que cada acto lleva consigo una responsabilidad mayor. Este sentido de destino, que a veces se convierte en carga, es también la chispa que le impulsa a caminar erguido aún en la derrota, a soportar pruebas que parecerían insoportables, porque dentro de sí sabe que está llamado a encarnar la grandeza de la energía solar. Esta convicción lo transforma en un faro que nunca se apaga del todo, incluso cuando parece eclipsado. En ese lado oculto también se gesta su capacidad para el sacrificio. A pesar de que se asocia a Leo con la búsqueda de reconocimiento y brillo, su sombra le otorga la fuerza de renunciar a lo inmediato por un propósito mayor. Allí aprende que no todo lo que brilla es necesario mostrarlo en el presente, que a veces la grandeza se forja en el silencio de las decisiones invisibles. Esa disciplina secreta lo convierte en alguien que puede sostenerse con firmeza mientras otros se pierden en distracciones pasajeras. Es en la penumbra donde Leo adquiere la determinación de esperar, de resistir, de actuar solo cuando su movimiento tenga el impacto más poderoso. La oscuridad leonina también le conecta con una comprensión particular del dolor ajeno. Aunque suele mostrarse como el portador de alegría y vitalidad, en su lado oculto guarda la memoria de sus propias heridas, y es desde allí que nace su capacidad de empatía. Esta sensibilidad le permite guiar, aconsejar y elevar a los demás no solo desde la luz, sino desde el reconocimiento profundo de lo que significa luchar contra la sombra. Así se convierte en un líder que no solo inspira desde arriba,
sino que también acompaña desde la experiencia de haber descendido a sus propios abismos. Su poder transformador proviene de esa doble vivencia, la de la gloria y la de la oscuridad. La psicología oscura de Leo también se manifiesta en una relación particular con la soledad. Aunque parece vivir de la interacción constante, en sus momentos más oscuros se reconoce como un ser profundamente solitario. Esta soledad no es una condena, sino un entrenamiento. En ella aprende a sostenerse sin depender de la validación externa, a escuchar su propio latido, a construir un mundo interior impenetrable que nadie puede arrebatarle. Es en esa soledad donde descubre que su corona no necesita de testigos, que su valor no se mide por la multitud que lo aclama, sino por la fuerza de su espíritu cuando nadie lo observa. Esa revelación lo convierte en invencible, porque lo hace libre del juicio y de la indiferencia. Otro aspecto oculto que surge de su sombra es su relación con el tiempo. Leo en su faceta más oscura percibe la fugacidad de la gloria y la inevitabilidad del paso de los días. Esta conciencia podría generar melancolía, pero en realidad se convierte en un estímulo para vivir intensamente, para dejar huellas que perduren más allá de lo efímero. Su oscuridad le susurra que el verdadero triunfo no está en ser aplaudido un instante, sino en ser recordado por generaciones. Por eso su ambición adquiere un matiz trascendente, no busca solo el éxito inmediato, sino la construcción de un legado que desafíe la erosión del tiempo. La psicología oculta de Leo también le enseña a manejar la dualidad entre la nobleza y la ferocidad. En su luz predomina el deseo de ser justo, de liderar con generosidad, en su sombra, sin embargo, se despierta la fiereza de un guardián implacable que no tolera la traición ni la injusticia. Este contraste no es una contradicción, sino un equilibrio necesario. Su nobleza sería ingenua sin la ferocidad de su sombra, y su ferocidad sería destructiva sin la nobleza de su luz. Al integrar ambas fuerzas, Leo se convierte en un soberano completo, capaz de gobernar con firmeza y compasión al mismo tiempo. Incluso en el terreno de los sueños y la imaginación, la sombra leonina tiene un papel crucial. Allí, en lo secreto, Leo se conecta con visiones grandiosas que no comparte fácilmente, proyectos y fantasías que lo impulsan a mirar más allá de lo posible. Esa imaginación oculta, alimentada por la oscuridad, le permite concebir realidades que luego llevará a la luz con una fuerza arrolladora. Su capacidad creadora no nace solo del entusiasmo solar, sino también de esas noches en que se enfrenta consigo mismo y descubre dentro de su sombra las imágenes más potentes y las ideas más transformadoras. En última instancia, la psicología oscura de Leo lo convierte en un símbolo de integración. Es la prueba viviente de que la grandeza no consiste en negar la sombra, sino en abrazarla y convertirla en aliada. Su camino lo lleva a demostrar que no existe verdadera luz sin oscuridad, que el rugido más fuerte es aquel que ha nacido en el silencio de la noche, y que la corona más resplandeciente es la que se sostiene sobre la frente de quien ha sabido atravesar la penumbra sin perderse en ella. Así, Leo se erige como un astro total, dueño de sus claros y de sus oscuros, capaz de brillar no solo por lo que muestra, sino también por lo que ha conquistado en la intimidad de su propia sombra. En la oscuridad interna de Leo existe una fuerza que no se muestra en su resplandor habitual, un fuego que no busca ser visto sino sentido en lo más profundo de su ser. Esa llama secreta es la que le permite sostenerse en medio de los silencios más densos, en las horas donde no hay aplausos ni miradas que lo reconozcan. Allí aprende que su verdadero valor no depende de la luz externa, sino de la incandescencia inagotable que arde en su interior. Esta comprensión lo convierte en un ser capaz de caminar incluso en medio de las sombras sin perder la certeza de quién es. En su dimensión más oculta, Leo desarrolla una relación única con el poder del instinto. Su lado luminoso lo hace racional, creativo, expresivo, pero en lo oscuro despierta un instinto primitivo que lo conecta con la esencia del león como animal de la selva cósmica. Este instinto lo convierte en un ser que puede reaccionar con precisión en los momentos de peligro, que sabe detectar oportunidades invisibles y que actúa con una fuerza arrolladora cuando siente que algo vital está en juego. Esa conexión con lo instintivo no lo degrada, lo eleva, porque le recuerda que no solo es un rey por derecho simbólico, sino también por naturaleza salvaje y ancestral. La sombra leonina también está marcada por una profunda intensidad emocional que no siempre muestra al exterior. Su aparente seguridad puede dar la ilusión de que nada lo hiere, pero en su interior late un corazón que siente con más fuerza de lo que deja ver. Esa sensibilidad le otorga la capacidad de crear lazos profundos y duraderos, porque cuando entrega su lealtad lo hace desde un lugar que ha conocido el dolor. Esa entrega no es ingenua, está forjada en cicatrices que lo han enseñado a valorar la autenticidad por encima de lo superficial. Así,
su oscuridad emocional se convierte en el terreno fértil donde brotan las pasiones más intensas y los compromisos más verdaderos. En su lado más secreto, Leo también se enfrenta a la tensión entre su deseo de libertad y su necesidad de reconocimiento. La luz lo empuja a brillar ante los demás, a ser visto, admirado y celebrado, pero la sombra le recuerda que existe una parte de sí mismo que solo se siente plena en la independencia total. Este conflicto interno lo obliga a encontrar un equilibrio entre ser soberano ante la mirada colectiva y ser dueño absoluto de su propio destino sin depender de nadie. Esa lucha silenciosa lo fortalece, porque al resolverla descubre que puede ser admirado sin perder su autenticidad, y que su grandeza no reside en la multitud, sino en la coherencia entre lo que muestra y lo que guarda. La psicología oculta de Leo le revela además la dimensión transformadora del fracaso. Mientras otros podrían hundirse ante la derrota, él la utiliza como una forja que lo eleva a un nivel superior. Su sombra le enseña que cada caída es en realidad un ritual de iniciación, una prueba que lo prepara para portar una corona más pesada y más luminosa. En esa capacidad de transformar la derrota en epopeya se manifiesta su grandeza silenciosa, porque su verdadera victoria no está en evitar los tropiezos, sino en convertirlos en parte de su leyenda personal. En su oscuridad también se activa un deseo profundo de trascendencia. No se conforma con ser recordado por sus logros visibles, sino que busca dejar una huella que permanezca en la memoria colectiva más allá de su tiempo. Esa ambición oculta es lo que lo conecta con lo inmortal, porque cada acto, cada palabra, cada gesto cargado de intensidad se convierte en un mensaje que seguirá ardiendo incluso cuando su presencia física se haya desvanecido. De esta manera, Leo utiliza su sombra como un canal hacia la eternidad, comprendiendo que lo que nace del fuego interior no puede ser borrado por el paso de los años. El lado más oscuro de su psicología también lo lleva a comprender el valor del misterio. Aunque su esencia solar parece querer mostrarlo todo, en su interior guarda secretos, pensamientos y emociones que solo comparte con quienes considera dignos. Ese misterio no lo debilita, lo fortalece, porque lo envuelve en un halo magnético que atrae a los demás hacia él. Su capacidad de reservar lo más profundo de sí mismo lo convierte en un ser que nunca se entrega del todo, que siempre conserva un núcleo inviolable, y ese núcleo es precisamente lo que le da la fuerza de sostenerse frente a cualquier tormenta. La sombra de Leo lo conecta igualmente con la disciplina interior que lo obliga a no conformarse con lo inmediato. Mientras su parte luminosa busca la celebración del presente, su parte oscura le recuerda que las verdaderas victorias requieren sacrificio, paciencia y visión a largo plazo. Ese recordatorio constante lo convierte en un constructor de grandeza, alguien que no solo se enciende como un destello fugaz, sino que sabe cómo sostener un fuego que arda durante toda su vida. Esa disciplina oculta es uno de sus mayores tesoros, porque le asegura que su luz no será efímera, sino perpetua. En última instancia, la psicología oscura de Leo le revela la unión inseparable entre fragilidad y poder. Su fuerza no nace de negar sus temores ni de ocultar sus dudas, sino de enfrentarlos y transformarlos en aliados. Cada sombra que reconoce dentro de sí se convierte en un ladrillo que fortalece su trono, en una chispa que intensifica su fuego, en un rugido que se vuelve más profundo y resonante. En esta integración radica su grandeza épica, no es un sol que brilla porque nunca ha conocido la noche, sino un astro que se eleva cada día sabiendo que su luz tiene más valor precisamente porque ha atravesado las tinieblas. Así, Leo en su oscuridad no es un ser debilitado, sino un guerrero cósmico que ha aprendido a habitar tanto el día como la noche, tanto el triunfo como la herida, tanto la ovación como el silencio. Su verdadera majestad no radica solo en la claridad que proyecta, sino en la unión sagrada entre lo visible y lo invisible, entre lo que el mundo admira y lo que él guarda en lo más profundo de su ser. Y en esa unión se convierte en eterno, porque ninguna sombra puede apagar el fuego de un corazón que arde con la fuerza de un sol destinado a brillar más allá de toda oscuridad. La profundidad de la psicología oculta de Leo guarda una riqueza que pocas veces se percibe en su superficie radiante. En ese territorio secreto se gesta la alquimia que transforma sus sombras en la materia prima de su gloria. Allí donde otros verían contradicciones o heridas, él encuentra la oportunidad de construir su grandeza más sólida, porque cada parte de su oscuridad es un recordatorio de que la luz que proyecta no es un regalo, sino una conquista. Ese viaje interior lo convierte en un arquitecto de su propio destino, capaz de levantar templos con las ruinas de lo que alguna vez intentó derribarlo. En este plano oculto, Leo descubre el poder del silencio. Aunque su naturaleza parece reclamar siempre el centro de la atención, en realidad sabe permanecer en la quietud cuando la estrategia lo exige. Sus pausas no son vacíos, son espacios cargados de energía que concentran su fuerza para ser liberada en el momento exacto.
Ese dominio del silencio lo convierte en un líder que no solo brilla por lo que dice, sino también por lo que sabe callar, porque entiende que no toda batalla se gana rugiendo, algunas se vencen esperando el instante en que la luz debe irrumpir con mayor intensidad. El territorio oscuro de su mente también lo conecta con una visión instintiva de los demás. Mientras muchos se quedan en la superficie de lo visible, Leo percibe con claridad las verdaderas intenciones que se ocultan detrás de los gestos y las palabras. Esa capacidad de leer lo invisible lo convierte en un estratega natural que puede anticiparse al juego de la vida. Su sombra lo hace consciente de las máscaras que los demás portan, y en lugar de debilitarlo, lo arma de sabiduría para no ser engañado ni manipulado. Ese instinto agudo, heredado de la oscuridad de su propio interior, es una brújula que lo guía incluso en territorios inciertos. En lo profundo de su ser también se encuentra la energía de la resiliencia más pura. Leo sabe que en su camino no todo será celebración ni aplausos, pero su lado oscuro le recuerda que las derrotas no son finales, sino pruebas iniciáticas. Allí donde otros verían un muro, él encuentra un umbral. Cada vez que la vida le obliga a descender al pozo de la sombra, se alza más fuerte, porque ha aprendido a extraer poder de lo que parecía vacío. Esa capacidad de renacer una y otra vez le da un aura invencible, pues incluso en sus momentos más vulnerables late el rugido silencioso de un corazón que no se apaga. En el fondo, su oscuridad también le otorga un sentido de responsabilidad más grande de lo que aparenta. Aunque su brillo pueda parecer un acto de vanidad, en su psicología más secreta sabe que su luz no es solo para sí mismo, sino para quienes lo rodean. Esa conciencia profunda lo convierte en un portador de fuego, en un guardián del calor humano en medio de los fríos de la existencia. Es precisamente en su sombra donde entiende el peso de su misión, no es únicamente un ser destinado a ser visto, es un faro para aquellos que han perdido el rumbo. Ese reconocimiento íntimo lo hace más noble y más consciente de la trascendencia de sus actos. La parte más recóndita de Leo también lo conecta con el misterio del deseo. Su sombra le recuerda que no todo lo que quiere está motivado por la razón o por el ego, sino por un impulso mucho más profundo que lo mueve hacia lo que le corresponde por destino. Ese deseo oscuro es una fuerza creadora que lo empuja a conquistar lo que parece inalcanzable. No es un capricho pasajero, es un llamado interno que lo lleva a traspasar límites, a derribar puertas, a encender hogueras donde antes solo había cenizas. De esa intensidad nace su capacidad de inspirar, porque su ambición es el reflejo de un corazón que no se conforma con lo pequeño, sino que busca lo inmenso. Su psicología secreta también lo lleva a un encuentro con la humildad más verdadera. Aunque pueda parecer paradójico, en lo más hondo de su oscuridad Leo reconoce que su fuerza no es ilimitada y que su luz también puede titilar. Esa conciencia no lo disminuye, lo engrandece, porque le permite apreciar la ayuda, el amor y la lealtad de quienes lo acompañan. Al aceptar su propia vulnerabilidad en lo íntimo, se convierte en un líder más humano, más cercano, más real, y esa combinación de fuerza y fragilidad es lo que lo hace inolvidable. La sombra leonina le revela, además, el poder de la transformación constante. No se trata de un ser que brilla siempre de la misma manera, sino de alguien que atraviesa ciclos de muerte y renacimiento en su fuego interno. Cada etapa de su vida está marcada por un rugido distinto, por una luz que muta y se adapta, por una intensidad que nunca deja de crecer. Esa capacidad de transformarse lo convierte en eterno aprendiz de su propio poder, siempre en expansión, siempre en conquista de nuevas formas de grandeza. En este trasfondo oculto también habita un magnetismo enigmático. Mientras su luz atrae por el carisma y la calidez, su oscuridad lo envuelve en un aura de misterio que lo hace aún más fascinante. Quien se acerca a Leo percibe que hay algo en el que no puede descifrar del todo, una profundidad indomable que nunca se muestra por completo. Esa reserva, nacida de su sombra, lo protege y a la vez lo hace más atractivo, porque quien entra en contacto con él sabe que está frente a un ser cuya esencia jamás podrá ser contenida en palabras ni explicaciones simples. En la unión de todas estas facetas, Leo emerge como una fuerza solar que ha aprendido a brillar incluso gracias a su sombra. Cada herida lo ha fortalecido, cada secreto lo ha nutrido, cada silencio lo ha elevado. Su psicología oscura no es un lastre, es su arsenal oculto, la fuente desde la cual alimenta su fuego visible. Y es precisamente porque ha conocido las profundidades de su propia noche que su luz resulta tan intensa, tan cálida y tan imposible de ignorar. En él, la oscuridad no es ausencia, sino el motor secreto de una grandeza destinada a perdurar más allá del tiempo. En lo más oculto de Leo late un pulso que no siempre se muestra, una vibración profunda que sostiene el armazón de su carácter.
Ese pulso oscuro le confiere una capacidad única de resistir el vacío y la soledad sin desmoronarse, de habitar las cámaras internas de su psique y encontrar allí un reino invisible donde es soberano sin testigos. No se trata de la luz que brilla para ser vista, sino del fuego que arde en silencio y se mantiene intacto incluso cuando el viento de la vida sopla con más fuerza. Esa es la fuente secreta de su vitalidad, la razón por la cual puede levantarse después de cada golpe con más energía que antes. En esa dimensión íntima se esconde también un entendimiento profundo del poder del sacrificio. Leo sabe que el verdadero reinado no se logra solo con brillo exterior, sino con la capacidad de renunciar a aquello que debilita su espíritu para sostener lo que lo eleva. Su sombra lo instruye en el arte de discernir qué debe dejar atrás para avanzar, incluso cuando esa renuncia duela. Esa maestría de soltar lo innecesario lo convierte en alguien capaz de construir imperios interiores y exteriores, porque no se aferra al pasado, sino que lo convierte en alimento para el fuego que lo impulsa hacia adelante. Su psicología oscura revela además una conexión con la fuerza del tiempo. Mientras otros pueden desesperar por resultados inmediatos, Leo en su profundidad comprende que cada gran obra necesita maduración. Su sombra le enseña a cultivar la paciencia ardiente, esa que no enfría ni apaga su deseo, sino que lo mantiene vivo hasta que las condiciones se alineen con precisión. Esa espera activa lo dota de una grandeza que no se precipita ni se desvanece, porque sabe que aquello que está destinado a él no puede perderse. Y así, cada instante de silencio se convierte en preparación, cada demora en la semilla de una victoria más sólida. En su interior oculto habita también la aceptación de sus propios extremos. Leo no teme a su intensidad ni a su carácter apasionado, porque en su sombra ha aprendido que su fuego, cuando se desborda, no lo destruye, sino que lo reinventa. Esa aceptación de su potencia emocional le da la capacidad de encender a otros, de despertar en los demás pasiones dormidas y fuerzas olvidadas. Su oscuridad le recuerda que la intensidad no es un defecto, es la manifestación pura de la vida que lo recorre, y al asumirla con orgullo, se convierte en un ser que contagia vitalidad incluso en medio de la adversidad. La parte más secreta de su psique también le otorga un vínculo especial con la memoria del alma. Leo, en su lado oscuro, recuerda no solo lo que vive en esta vida, sino que carga con ecos ancestrales de luchas y victorias pasadas. Esa memoria lo conecta con un linaje simbólico de héroes y reyes, de guerreros y visionarios que caminaron antes que él. Aunque no sea consciente, esa resonancia lo impulsa a vivir como si cada acto suyo fuera parte de una epopeya que trasciende lo individual. Así, su sombra lo eleva al recordarle que no está aislado, sino que es portador de una herencia cósmica que lo impulsa a dejar una marca igualmente inmortal. Dentro de esa oscuridad también surge su capacidad para abrazar la contradicción. Leo puede ser fuego indomable y a la vez refugio cálido, rugido feroz y silencio protector, líder radiante y guardián secreto. Lejos de debilitarlo, esa dualidad lo enriquece, porque le permite adaptarse a las circunstancias sin perder su esencia. Su psicología oculta le enseña que un verdadero soberano no es rígido ni monolítico, sino alguien que sabe ser múltiple y que entiende que la grandeza se construye en la danza entre lo que se muestra y lo que se resguarda. Su sombra también es la fuente de una audacia implacable. Allí se gesta el impulso que lo lleva a desafiar lo establecido, a ir más allá de lo que otros consideran posible. Esa audacia no nace de la arrogancia, sino de un conocimiento profundo de su propio poder interior. En los momentos en que todo parece estar perdido, cuando la oscuridad es más espesa, Leo es capaz de sacar de su interior un coraje casi sobrenatural que lo impulsa a romper cadenas y abrir caminos donde nadie más se atrevería. Ese coraje secreto es lo que lo convierte en un verdadero conquistador de destinos, alguien que no se limita a recibir lo que la vida le da, sino que talla con sus manos el sendero que lo lleva a su corona. El lado oculto de su psicología también lo vincula con la fuerza creadora del dolor. Cada herida que experimenta no se queda como cicatriz inerte, sino que se transforma en combustible para su fuego. Leo convierte la tristeza en motor de transformación, la pérdida en impulso de superación, el desencanto en una visión más clara de lo que realmente merece. Su sombra le enseña que el dolor no lo derrota, lo purifica, y que cada lágrima que derrama en la soledad es en realidad el bautismo que lo fortalece para alcanzar nuevas alturas. Allí también reside un vínculo con la eternidad. Leo, en su lado más profundo, sabe que su luz no se limita al tiempo lineal. Su psicología oscura lo conecta con una dimensión donde lo que hace hoy tendrá resonancia en generaciones futuras. Esa conciencia lo impulsa a actuar con nobleza incluso en sus momentos más difíciles, porque sabe que su vida es más que un instante, es una chispa en la vasta hoguera del universo.
Esa visión lo convierte en un ser épico, capaz de sostener sus decisiones con un sentido de trascendencia que pocos pueden comprender. De esta manera, la oscuridad de Leo no es una sombra que apaga su fuego, sino el crisol donde se forja su verdadera grandeza. Es allí donde aprende a esperar sin perder la llama, a caer sin dejar de rugir, a doler sin apagar su corazón, a reinar sin perder su humanidad. Su psicología oculta no es debilidad, es el arsenal secreto que lo prepara para brillar más fuerte, porque no hay luz más intensa que aquella que ha atravesado la noche y ha decidido mantenerse encendida contra todo pronóstico. En esa unión de fuego y sombra reside el destino heroico de Leo, un destino que lo convierte en eterno símbolo de fuerza, inspiración y trascendencia.